El siguiente ejercicio nos dice que vamos a tener una serie que va desde n1 hasta infinito y tenemos 4 elevado a n por n factorial partido en 2 n factorial. Yo les dije que automáticamente cuando nosotros vemos un factorial no les caiga duda que automáticamente tienen que aplicar el criterio de la razón. Entonces, acá para aplicar el criterio de la razón, que lo voy a poner acá para recordar cuáles son las reglas que utiliza el criterio de la razón o la prueba de la razón, que es lo mismo, ¿ya? ¿Qué dice la prueba de la razón? Que nosotros tenemos que realizar lo siguiente, que ahí se ve en pantalla. La prueba de la razón dice que va a ser en este caso la serie a sub n, ¿cierto? Y tenemos que buscar el límite, en este caso de un valor, y en base a eso vamos a poder responder la pregunta. Entonces acá tenemos que primero identificar el a sub n, que en este caso, ¿qué va a ser a sub n? Vamos a escribir acá. A sub n va a corresponder en este caso a 4 elevado a n por n factorial por n factorial partido en este caso en 2n factorial. Luego tenemos que encontrar el a sub n más 1. Eso significa que en todos los valores donde hay un n, tenemos que reemplazar en este caso el valor de n más 1. Entonces, por ejemplo, acá va a ser 4 elevado a n más 1, ¿ya? Porque en este caso acá hay un n. Por n factorial, es decir, que ahí en vez de poner n factorial vamos a escribir n más 1 factorial. Luego acá vamos a tener por n nuevamente factorial, que va a ser lo mismo por n más 1 factorial. Todo eso partido, recuerden que lo que estamos haciendo es reemplazando todos los n's por n más 1. Todo esto va a estar partido en este caso 2n, que va a ser equivalente a decir en este caso, va a ser equivalente a decir 2 paréntesis n más 1 factorial. Que en otras palabras, perdón el celular, vamos a apagarlo. ¿A qué va a ser equivalente esto? A decir a sub n, ay, a sub, chuta, a sub n más 1, si lo trabajamos un poquitito más, 4n, y lo voy a separar, porque es el equivalente de n más 1 factorial por n más 1 factorial, y acá abajo nos va a quedar como 2n más 2 factorial, porque ahí distribuimos el 2 en la multiplicación. Entonces ya encontramos en este caso vamos a envolverlo acá, el a sub n, y este va a ser el a sub n más 1. Entonces, si seguimos la definición, dice que va a ser el límite de n cuando tiende a infinito de a sub n más 1 partido en a sub n. Entonces, en este caso vamos a aplicar la definición, es decir, el límite de n cuando tiende a infinito, entonces primero va a sub n más 1, que vamos a escribir en este caso la expresión equivalente, es decir, va a ser, recordar que va en valor absoluto, 4 elevado a n por 4 por n más 1 factorial por n más 1 factorial. Todo eso dividido en este caso en 2n más 2 factorial. La verdad es que estamos solo transcribiendo lo que tenemos acá, es decir, 2n más 2 factorial. Y en este caso, como se está dividiendo, ¿cierto? Nosotros en vez de escribir todo esto como una división, mejor lo pasamos multiplicando, pero con el inverso. Es decir, en este caso va a ser equivalente a decir 2n factorial, 2n factorial, partido en este caso en, el inverso sería 4 elevado a n por n factorial, es decir, dado vuelta, n factorial por n factorial. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que seguir resolviendo esto, es decir, vamos a decir el límite de n cuando tiende a infinito, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Trabajar la expresión, es decir, tratar de eliminar esos factoriales. Por ejemplo, acá el 4 elevado a n por 4, lo dejamos tal cual porque ahí no podemos hacer nada, pero por ejemplo el n más 1 factorial va a ser equivalente a decir n más 1 por n factorial. Lo mismo va a pasar con el otro, que va a ser el equivalente a decir n más 1 por n factorial, ¿cierto? Luego, acá esto va a estar partido, como tenemos un 2, vamos a escribir ahí, un 2n más 2,
va a ser equivalente a esto a decir 2n más 2, y como es factorial tenemos que ir en retroceso, es decir, por 2n más 1, y como cuando llegamos al 1 volvemos a replicar en este caso por n factorial. Y todo esto está multiplicado por, en este caso, 2 n factorial, partido en este caso en 4 elevado a n, por n factorial, por n factorial. Valor absoluto. Entonces acá podemos empezar a simplificar un poco la expresión, ¿cierto? Podríamos ahí tratar de eliminar algunas cositas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podríamos eliminar acá a simple vista? Por ejemplo, podríamos eliminar acá el 4n, se va con este 4n. Podríamos eliminar, por ejemplo, acá el n factorial con n factorial, como también acá podríamos eliminar este otro n factorial con este n factorial, ¿cierto? Y nos va quedando una expresión, digamos, un poco más pequeña de lo que esperábamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener ahora nosotros acá? Podríamos reducir tal vez un poco más esta expresión, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer nosotros acá? Ah, de hecho, acá tengo, a ver, creo que cometí un pequeño error. Sí, ahora que lo observé. Acá nosotros llegamos a n factorial. eh, sí, llegamos a n factorial, pero en realidad acá nosotros tenemos que llegar a 2n factorial, porque lo que nosotros escribimos al final, por ejemplo, esta expresión que era acá n más 1 factorial, decimos, claro, n por 1 por n factorial y se cierra. Pero en este caso no lo cerramos con un n factorial, sino que tenemos que cerrarlo con un 2n debido a esta expresión que es la que prima. Entonces, ahora volviendo a la cancelación, claro, habíamos cancelado este con este para poder comprobar. ¿Cuál más habíamos cancelado? Habíamos cancelado este con este. Claro, y ahora nos va a quedar, vamos a tener que cancelar. Ahora, claro, efectivamente vamos a poder cancelar este, pero ahora lo vamos a poder cancelar con este. Y a la vez también vamos a poder cancelar ahora, eh, ahora que lo pienso, claro, vamos a poder cancelar esta expresión con esta expresión. Ahora sí queda mucho más bonito. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si aplicamos valor absoluto, nos vamos a dar cuenta que no va a variar en nada. Entonces, ya podemos sacar el valor absoluto. Por general, el valor absoluto no afecta en prácticamente casi nada en la criterio de la razón. Entonces acá va a ser equivalente a decir 4 por n más 1 por n más 1 partido en este caso en 2n más 2 por 2n más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? ¿Qué podríamos nosotros cómo podríamos tratar de resolver esta expresión, ¿cierto? Porque la idea es tratar de aplicar alguna expresión, ¿cierto? Nosotros podríamos incluso acá aplicar límites si quisiéramos, ya podríamos ahí resolver por la expresión que estimemos conveniente, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá podríamos resolver esta expresión, por ejemplo, acá, para poder aplicar, porque a simple vista esto nos va a dar infinito partido infinito, pero necesitamos ver cuál va a ser la expresión de mayor grado que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, acá, estoy tratando de... A ver si podemos simplificar algo, pero a simple vista... 2n más 1. A ver, resolvamos esta expresión mejor. 4 por n nos va a quedar 4n y 4 por más 4. Y acá nos va a quedar n más 1, ¿cierto? Partido en este caso en 2n más 2 por 2n más 1. Ya, perfecto. Vamos a tratar de resolver esta expresión. Nos va a quedar lo más probable arriba y abajo un polinomio que lo vamos a tener que resolver con la típico criterio de si el grado del numerador es igual al grado del denominador, o si es mayor o menor. Tenemos que ver a qué va a ser equivalente. Entonces, por ejemplo, acá si aplicamos 4 por n va a ser 4n al cuadrado. 4 por 1 va a ser 4n. 4 por n va a ser más 4n y 4 por 1 va a ser más 4.
todo esto partido en 2 por 2 va a ser 4n cuadrado. 2 por n por 1 va a ser más 2 por n. 2 por 2 va a ser 4n y 2 por 1 va a ser 2. Entonces, ¿a qué va a ser equivalente esto? El límite de n cuando tiende a infinito, perdón, lo feo, porque estoy escribiéndolo con el dedito, el lápiz se descargó. Esto va a ser, chuta, se me pasó. Esto va a ser equivalente a decir, bueno, 4n cuadrado más 8n más 4 partido en 4n cuadrado más 6n más 2. Y efectivamente, si acá aplico límite, resuelvo el límite, me va a quedar infinito partido en infinito. Sin embargo, como es el límite de infinito, hay una regla que dice que sí. En este caso, el grado de la expresión del numerador, que en este caso la expresión de mayor grado es, en este caso el grado del numerador va a ser igual a 2, ¿cierto? Y el grado del denominador, en este caso, que la expresión del grado del denominador aquí es equivalente a, también a 2. Entonces, cuando dice que el grado del numerador con el grado del denominador son iguales, el límite va a ser equivalente acá a decir en este caso el coeficiente que acompaña al mayor grado. Es decir, acá, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a n cuadrado? El 4, eso va a ser el numerador. Y en este caso el coeficiente que acompaña al denominador, que también es el 4, por lo tanto 4 partido en 4 va a ser igual a 1. Por lo tanto, 1, sí. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado? Nos dio 1. Entonces ahora nos vamos a los criterios y dice que si la expresión nos da 1, el criterio no concluye. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir acá? Por lo tanto, por la prueba de la razón, acá podríamos decir, por lo tanto, por prueba de la razón, ahí me comí un por, pero se entiende, por prueba de la razón, la serie no concluye. Es decir, que no existe, digamos, no se puede decir ni que es convergente ni que es divergente. ¿Ya? Entonces, en este caso, no podemos decir ni si la serie converge, ¿ya? Por eso que en este caso la serie se dice que es no concluyente, ¿ya? Si quieren, bueno, pueden investigar un poco más allá, pero en este caso, como solo resolviendo el ejercicio más que a la rápida, como en base a los criterios, en este caso el criterio no concluye. Esa sería la respuesta. Por la prueba de la razón, el criterio, la serie no concluye.